Y luego el primer dato, pues ya nos está dando que la masa del bloque es de 20 kilogramos. O sea, este va a ser una variable de la masa. Dice aquí, el bloque se encuentra en reposo. Si se encuentra en reposo, quiere decir que tanto la aceleración, si en este caso la aceleración es de cero, vamos a suponer metros sobre segundo cuadrado, y cualquier velocidad, ¿no? Que aquí no nos interesa. ¿Qué más? Se le está aplicando una fuerza P. Sí, nos pide determinar la magnitud P si se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros hacia arriba por el plano inclinado. Y luego dice, los coeficientes de fricción estática y cinética entre el paquete y el plano son iguales a 0.3. O sea, de hecho, este lo voy a poner, vamos a revisar. Lo voy a poner así en chico y vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, teníamos, vamos a poner aquí los datos. Sí, los datos dijimos que era, bueno, teníamos que los datos, una, la masa era de 20 kilogramos y por lo tanto la aceleración debe ser de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Son las pistas que tenemos. Ahorita, ¿cómo vamos los demás datos? Primero hay que ver, o sea, ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Primero, pues para darnos una pista, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre pues es un diagrama donde se ponen todas las fuerzas que participan en el, en el ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner el bloque, ¿sí? La primera fuerza que actúa y que siempre está presente es la fuerza de gravedad. Esta siempre es hacia abajo, el peso, lo que llamamos peso. ¿Ok? La segunda fuerza aquí que va a aplicar es la de P. Este de P es lo mismo que si aplicara así. O sea, es la misma expresión. Solamente que, o sea, en vez de que aplique así, la estamos poniendo como saliente en vez de entrante. No importa, la dirección es la misma, la magnitud es la misma. Después, las otras fuerzas que interactúan es la fuerza normal, que es una fuerza de contacto. ¿Sí? Esa fuerza siempre está, bueno, está presente más bien cuando cuando el bloque está en contacto con una superficie. Vamos a llamarle a esto fuerza normal. Esta era la fuerza P. Y ¿qué más? Como hay fricción, pues debe de haber una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción se opone al movimiento, o sea, debe de estar hacia acá, ¿sí? Fuerza de fricción. Y aquí, fíjense, aquí hay que tener un detalle en cuenta, ¿no? El hecho de que esté en equilibrio, de hecho aquí se debería decir reposo, híjole, no me acuerdo cómo se le llama. Reposo, vamos a llamarle reposo relativo. ¿A qué me refiero con esto? Pues la aceleración es igual a cero. ¿Sí? Esto no implica que la velocidad del objeto sea cero. Lo que sí implica es que como la aceleración es cero, entonces la velocidad debe ser igual a una constante. ¿Sí? Una constante. Es el valor que sí tenemos, ¿no? Ahora, volviendo al diagrama de cuerpo libre, hay que tener bien en cuenta los ángulos de dirección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar el eje X y el eje Y. Cuando estamos hablando
de planos inclinados, lo mejor es crear un eje X que es paralelo a la superficie. O sea, en este caso va a ser el eje X. El eje X y el eje Y. El eje Y va a ser, pues, perpendicular. Híjole, no sale aquí. Vamos a ponerlo así. O sea, aquí estoy poniendo el eje X y el eje Y. Y ahora sí podemos ver o sacar el ángulo de todas las fuerzas. Pero ahora lo hacemos con respecto al eje X. Esto de rotar los ejes, en vez de tener el eje X horizontal y el eje Y perpendicular en el eje Y, o sea, vertical más bien, perdón, pues lo rotamos. ¿Sí? Esto nos va a ayudar bastante para reducir ciertos cálculos. Por ejemplo, imagínate esta fuerza. Hay que calcular el ángulo. Por lo general, lo más recomendable es sacar el ángulo respecto al eje X. En algunos, pues no se puede. Mira, vamos a ver. Aquí vamos a... ¿qué color pondré? Vamos a ponerlo como color gris más oscuro. Voy a poner o voy a fijar una horizontal. Esto es una línea horizontal. ¿Sí? Esta línea horizontal me, me va a decir como que nuestro ángulo respecto a la horizontal, ¿no? A una línea horizontal. Este ángulo es de 20 grados. ¿Sí? Este ángulo corresponde al del peso, que es de 20 grados. ¿Sí? ¿Cómo lo puedes determinar? Imagínate que originalmente, ya te quiero hacer algo rápido. Este es el eje X, este es el eje Y. ¿Cree? Sí. Este es el eje Y. Sí. Inicialmente, el plano, si te fijas, el plano está a 20 grados, ¿no? Y el peso está vertical hacia abajo. ¿Sí? Si nosotros rotamos, si nosotros rotamos el eje X para que quede así, quiere decir que todo se ha rotado 20 grados, ¿no? Ahora el nuevo eje X, el nuevo eje Y va a ser este y el nuevo eje X va a ser este. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el original aquí rotó 20 grados, ¿sí? De aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ajá, aquí rotó 20 grados, ¿sí? Y de aquí a aquí rotó 20 grados, no sé si me explico. Y esta parte es justamente los 20 grados que se están poniendo aquí, ¿sí? O sea, tú imagínalo, cuando tú rotas el eje, pues estos van a rotar 20 grados para estar alineados con el plano, pero no significa que el peso vaya a cambiar, ¿no? O sea, el peso siempre apunta de manera vertical hacia abajo. ¿Ok? No sé si me expliqué en esta parte para detectar los ángulos. Sí, 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 no, sí, sí, sí explicas. Ahora, vamos a considerar el caso de la fuerza P. Inclusive aquí vamos a poner en el pasado. ¿Qué color estaría bueno? Como un rosa, pero más oscuro, para poner los ejes originales, que sería... Ah, no, perdón. Aquí. No, pues dale lo mismo, se ve el mismo color. Sí, pero esto es para que... Bueno, es para esta parte, ¿no? Mejor vámonos a concentrarnos con el otro. Después, la fuerza P, supongamos que tiene esta dirección. ¿Sí? Si te fijas, vamos a trazar, ¿sí? Vamos a trazar
dos líneas horizontales. ¿Sí? Vamos a trazar dos líneas horizontales. Una aquí y otra aquí. Bueno, vamos a trazarlo. Normalmente esto se ve en geometría, ¿no? Sí, que se llama teorema de las líneas paralelas. Si te fijas del diagrama, nos dice que este ángulo debe de ser de 30 grados. ¿Sí? Del teorema de los ejes paralelos, si tenemos que este ángulo debe de ser de 30 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo debe de ser de 30 grados, ¿no? Con respecto a la horizontal. Ahora, si ponemos el eje horizontal, ¿sí? Vamos a poner el eje horizontal. Imagínate que el eje horizontal pasa por aquí. Y el eje horizontal habíamos dicho que tiene, bueno, sí, el eje X más bien, no es el horizontal. El eje X, ¿sí? Este es el P. El eje X, si te fijas, este tiene un ángulo de 20 grados respecto al horizontal, que es este que habíamos sacado inicialmente. Entonces, esos grados deben de estar aquí. ¿Sí? ¿Qué concluimos de esto? Que el ángulo entre el eje X y el vector P debe de ser de 50 grados. ¿Sí? No sé si me... Híjole, ¿cómo lo pongo aquí? ¿Cómo lo pongo? Bueno, todo esto es de 50 grados. ¿Ok? Entonces, ¿tienes alguna duda hasta aquí? No, no, está bien. ¿Ok? Bueno. Esta de los teoremas paralelos viene siendo como una fórmula, ¿verdad? O sea, Sí, que debe haber olvidado. normalmente lo ves en un curso de, pues puede ser de geometría hasta trigonometría. Ok, A ver, ok. déjame ver. Fíjate, te voy a enseñar de los formularios, no sé si ya te ha pasado algunos. Nada más los Eh, de integrales. bueno, a No, ver, no, no. a ver, a ver, a ver, a ver. No, este es de geometría analítica, aquí no viene. Entonces, vamos a ver si viene en el de trigonometría. En trigonometría, ajá, se llaman. Bueno, en este caso, en trigonometría se ven como ángulos congruentes, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, si te fijas, este es el teorema de los ejes paralelos. Te dice que si tú tienes dos líneas, tienes una línea que cruza a dos líneas paralelas, o sea, aquí la línea 1 y la línea 2 son paralelas. Ok. Entonces, si tú la cruzas con una línea, todos los ángulos son congruentes entre sí. O sea, este ángulo es con este con este con este y este con este. O sea, no sé si te das cuenta aquí del patrón, porque básicamente es la misma situación. O sea, es la misma situación en cada ángulo. O sea, mide lo Sí. mismo. Entonces, más bien usé ese teorema para encontrar esos ángulos, ¿no? Entonces, eso lo puedes incluso investigar un poquito más a fondo. Vamos a ponerle teorema de los ejes paralelos. ¿Sí? Vamos a ponerle color negro, está bien. Y vamos a ponerle... sí, vamos a llamarle así. Teorema de los ejes paralelos. Así está bien. Sí, este es para que tú lo revises. Lo revises y pues refresques más que nada esa parte de la Sí, porque en geometría, el... ¿no? Sí, Entonces, ujú. sí, sí, sí. Bueno, entonces, aquí ya se usó el diagrama, se hizo el diagrama de cuerpo libre. Una vez que ya se hace el diagrama de cuerpo libre, después sigue aplicar las leyes de Newton, ¿sí?
Las leyes de Newton nos dice, o más bien la segunda ley de Newton, para ser precisos, nos dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas a un sistema, en este caso al bloque, debe ser igual a la masa por la aceleración. Esto está dado en forma vectorial. ¿Sí? Esta es la ley de Newton en forma, la segunda ley de Newton en forma vectorial. Para no meternos ahorita con las formas vectoriales, utilizamos lo que viene siendo la forma de componentes. Es decir, la sumatoria de fuerzas en X que actúan sobre el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero como está en equilibrio, más bien en reposo, perdón, creo que se le llama reposo cinemático. Ahorita que ahorita que te dije reposo relativo, pero creo que el término es reposo cinemático, pero no me acuerdo muy bien. Vamos a llamarle reposo. El hecho de que esté en reposo nos dice que la aceleración sea igual a cero, ¿sí? Pero no implica que la velocidad sea cero. O sea, depende de las circunstancias. Dicho esto, ahora estas ecuaciones se van a transformar, ¿sí? O sea, va a ser la sumatoria de fuerzas en X va a ser cero y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Sí? Aquí aplicamos las leyes de Newton en forma de componentes. Ahora viene la parte de la obtención de las fuerzas, ¿no? Si te fijas, observando las fuerzas, la fuerza normal actúa en el eje Y, no hay ningún problema. La fuerza de fricción actúa en el eje X, no hay ningún problema. Pero tanto el peso como la fuerza P aplicada actúan con un ángulo, es decir, tanto actúan como en X como en Y. Entonces, lo que debemos de hacer es obtener las componentes. En este caso, la componente en X, esto va a ser WX, ¿sí? Y la componente en Y, que va a ser W sub Y, ¿sí? Lo mismo para el vector P. El vector P va a tener aquí una componente PX y también va a tener una componente hacia acá, PY. ¿Ok? Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Vamos a poner acá, pues se supone que esto es el X positivo. O sea, se da por entendido. Si tú quieres, puedes poner que hacia acá sea negativo, hacia acá, digo, que si acá sea positivo y acá positivo, entonces este va a ser negativo y este negativo. O sea, son direcciones. Aquí, pues vamos a elegir positivo para acá y positivo hacia acá. ¿Sí? Convención de signos solamente. Quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser PX menos WX menos FR. Todo esto debe de ser igual a cero, ¿no? Porque la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero, está en reposo. Mientras que para las fuerzas en Y tendríamos la fuerza normal, ¿qué más? Menos PY menos W sub Y. ¿Sí? Esto debe de ser igual a cero. ¿Sí? Entonces aquí ya están las condiciones de equilibrio porque el objeto está en reposo vamos a llamarle reposo cinemático. ¿Okay? Entonces, bueno, hay que ir desarrollando las expresiones.
dice determinar, nos piden determinar la magnitud de la fuerza, de la magnitud de P. Entonces, bueno, hay que ir desarrollando. Fíjate que nos dan otra condición. Dice, si se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros hacia arriba por el plano inclinado, los coeficientes de fricción estática y cinética entre el paquete. Bueno, ahí fíjate que está raro lo de los coeficientes de fricción. Son los mismos si se mueve o si está en equilibrio. Vamos a ver. Bueno, vamos a continuar con esto. Creo que no necesitamos lo otro porque ambas son iguales. Bueno, fíjate. En P, vamos a hacer aquí el triángulo rectángulo de P. Esto es P. Esto va a ser PX. Y esto va a ser PY. Sí, o sea, este ángulo es de 50 grados. En base a la geometría que tenemos aquí, el PX, de hecho, voy a reacomodar esto, los nombres. Esto sería P, PY y PX, ¿no? Agarrando esta parte de la geometría. A partir de este triángulo podemos ver que PX corresponde al lado adyacente del triángulo rectángulo. Entonces, eso quiere decir que el PX es P por el coseno de 50 grados. Menos, ahora nos falta determinar el WX. Entonces, para el WX tenemos que el triángulo va a ser, sí, aquí tenemos la magnitud. Esto es el peso hacia abajo. La componente en X va hacia acá. Y la componente en Y no me salió muy bien, pero este sería el triángulo, ¿no? Ahora, nota que el ángulo que nos dan es este, 20 grados. Nosotros podemos sacar el otro si queremos. Por el teorema de las líneas paralelas, este va a ser 20 grados, el que está dentro del triángulo. Sí, entonces, aquí se me olvidó ponerle WX. Entonces, este WX corresponde al lado opuesto del ángulo. Entonces, va a ser, para WX va a ser W por el seno de 20 grados. Menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción mu por la fuerza normal. Y esto va a ser igual a 0. Ok, esto va a ser igual a 0. Ahora, el P no lo sabemos, el peso sí lo sabemos. Perdón. P coseno de 50 grados menos el peso sabemos que es masa por gravedad. Seno de 20 grados menos la fuerza de fricción que sabemos que es mu por la fuerza normal. Ahora el P no lo tenemos, la masa sí, el G pues es una constante, el mu sí lo tenemos, la fuerza normal no. Vamos a desarrollar la parte de Y.
¿sí? Tenemos aquí fuerza normal. PY, pues va a ser P seno de 50 grados, menos el peso en Y, que sería el peso coseno de 20 grados, igual a 0. Entonces, si aquí volvemos a reescribir, tendríamos P seno de 50 grados menos M, el peso que es mg, coseno de 20 grados. De este lado no conocemos ni la fuerza normal ni P. Entonces, justo a este punto tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2. O sea, tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, vamos a sustituir un poco, ¿no? Vamos a sacar el coseno que te vamos a obtener aquí. Vámonos con... A ver primero si está aquí está en grados. ¿Está bien? Coseno de 50. El coseno de 50 es 0.6428. Entonces, este lo podemos escribir como 0.6428 por P, menos la masa que dijimos que era de 20 kilogramos por 9.81 por el seno de 20 grados, menos el coeficiente de fricción es el mismo para ambos. Se supone que el coeficiente de fricción estática siempre debe ser mayor que el de la cinética. No sé si hay cosa de... Sí, algo más conceptual. De hecho, sí, es la primera vez que veo en el ejercicio mencionan que tanto el cinético como el estático tienen el mismo valor. Entonces, bueno, tenemos aquí 0.6428P menos, hay que multiplicar esto, 20 por 9.81 Da por el... 196. ¿En cuál? ¿En este? Pero Sí, multiplicaste, la ¿verdad? gravedad. Te faltó por el seno de Sí. 20. Ah, sí, falta por el seno. Sí, el seno de 20 te debe dar 67.10. Sí. Sí. eh, Ujú. Sí, fíjate, este menos 67.10, que es el término, bueno, es el término que no tiene incógnitas, vamos a pasarlo del lado derecho. Sí, entonces hasta este punto de esta ecuación, pues ya no la podemos hacer mucho. Vámonos con la del lado derecho. Tenemos fuerza normal menos el seno de 50, que va a ser seno de 50, 0.7660. P menos la masa, que es de 20 por 9.81 por el coseno de 20 grados. Entonces, este lo pasamos igual de momento. 7660P. Y esto sería menos 20 por 9.81
20 por 9.81 por el coseno de 20. Y da 184.37. Todo esto igualado a 0. ¿Sí? Y el término constante, fíjate, primero voy a poner el P, que es menos 0.7660P más la fuerza normal es igual a 184.37. Y esta sería la segunda ecuación. A partir de aquí, pues ya nada más es resolver el sistema de 2×2. Hay muchas formas de hacerlo. No sé si el maestro les pide así como el proceso o solamente, bueno, es que depende mucho. Depende mucho, ¿verdad? Mira, vamos a hacer el método de suma y resta. Creo que ahí se puede aplicar fácilmente ese método. Para el método de suma y resta, vamos a hacer lo siguiente. A esta ecuación de abajo la vamos a multiplicar todo por 0.3. ¿Para qué? Para que el coeficiente que esté aquí en la fuerza normal sea exactamente igual al de arriba. ¿Sí? Aquí mi intención es eliminar la fuerza normal. Entonces la ecuación ahora va a tomar la forma. Sería 0.3 por menos 0.7660 da menos 0.2228. Sí, en la parte de abajo menos 0.2298, perdón. Sí, 0.3 por Fn, pues sería 0.3 Fn. Y después 0.3 por 184.37 es 55.31. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues vamos a sumar la ecuación de arriba con la ecuación de abajo. ¿Sí? Tendríamos 0.6428P más menos, pues va a ser menos 0.2298. Esto va a dar 0.413. Vamos a ponerlo aquí. Este es 0.413. Después, menos 0.3 más 0.3 Fn, pues va a dar pues 0 Fn. ¿Sí? Y al último, 65.10 más 55.31, esto va a dar como resultado 122.41. ¿Sí? Entonces, de hecho aquí me faltó poner la P. Estamos hablando de... Vamos a ponerlo aquí. Aquí va la P. Un poquito así. Ahí está. Entonces, a partir de aquí, deducimos que 0.413P, el 0, pues 0 Fn se va a ser 122.41. ¿Sí? Vamos a ver si lo voy a poner aquí arriba. Vamos a tener que P es igual a 122.41. Todo esto entre 0.413. ¿Sí? Esto nos va a dar como resultado
que P va a ser igual a 296.39. 296.39 y estamos hablando de newtons, o sea, todo esto es en newtons. Este sería el resultado de la obtención de P. Si quieres ahondar más, pues podemos obtener de aquí el Fn de cualquier expresión, de cualquiera. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar esta expresión de, a partir de aquí, vamos a obtener que Fn es igual a 184.37. Esto está restando, pasa sumando. Más 0.76. 60p. Entonces, sustituimos 184.37 más 0.7660 multiplicado por 296.39. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, tenemos 187.37 más 0.7660 multiplicado por 296.39. Da 414.40. ¿Sí? Entonces, esta sería, ahora sí. Bueno, de hecho, el resultado en sí lo que te preguntan aquí es simplemente obtener el valor de P, ¿no? Eso es lo que te piden. Pero realmente no piden obtener la fuerza normal. Ese ya fue un extra. Fue un extra. Entonces, vamos aquí Sí, entonces, ¿tienes alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Nada más, o sea, no, está bien. Sí, sí, todo bien. Sí, aquí nada más, bueno, fíjate, aquí a lo mejor lo que, como quien dice, me saqué de la manga fueron las definiciones de las fuerzas. Sí, ahorita te explico aquí. Vamos a ponerle aquí, segunda ley de Newton. Sí, para reacomodar los apuntes. Sí, vamos a ver esto. Ok. Ok. Vamos a ver, pues, así está bien. Determina la magnitud P si se requieren 10 segundos para que recorra. Fíjate que ahora que. Bueno, esa podría ser una, pero fíjate que ya viéndolo bien. Es en el caso en el que esté en reposo. Pero ¿sabes qué? O sea, ahora que ya le doy la última leída, dice, determina la magnitud P si se requieren 10 segundos para que el paquete recorra 5 metros hacia arriba por el plano inclinado. Entonces, básicamente, híjole, vamos a tener que hacer una pequeña modificación. Vamos a llamarla esto, es cinemática. Esta parte no es dinámica, es cinemática. Voy a hacer un poquito así el plano. Básicamente lo que dice es que el bloque está aquí, ¿sí? Y al cabo de un rato sube
aquí, ¿no? La distancia recorrida entre estos dos es de 5 metros. Creo que sí vamos a tener que modificar un poco. Es de 5 metros. Tarda 10 segundos en subir esos 5 metros. Entonces, podemos usar una ecuación de la cinemática que es... ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Podemos llamarlo como posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Nos dice que inicialmente estaba en reposo, pero no significa que el sistema esté en reposo. O sea, no sé si me explico. Al inicio estaba en reposo, pero se aplica la fuerza P y el objeto empieza a subir. Ok, avanzó, o sea, avanzó por la fuerza. Ajá. Entonces al inicio es cero, pero la aceleración no es cero. Entonces la posición inicial la fijamos esta en cero. Normalmente no hay ningún inconveniente y vamos a tener que la posición final es igual a un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta posición final viene siendo como el desplazamiento, ¿no? De aquí a aquí, que viene siendo 5 metros. Vamos a llamarle nada más 5. Es igual a un medio por la aceleración, ¿sí? Por 10 al cuadrado, que son los segundos. 10 al cuadrado son 100, 100 entre 2 son 50. Entonces la aceleración va a ser 5 entre 50, o lo que es lo mismo, es igual a un décimo metro sobre segundo al cuadrado. Ahora cabe recalcar que la aceleración pues va a tener la dirección de movimiento, ¿no? O sea, esto, que es de 0.1 metros sobre segundo, o sea, 1 entre 10. A esta parte vamos a llamarle cinemática. Sí, entonces vamos a tener que modificar una expresión, fíjate. Sí va a tener que cambiar un poquito. ¿Cuál va a ser? Como ya sabemos que sí se está acelerando, pero se está acelerando en el eje X, entonces esta ecuación de aquí, en vez de ser 0 aquí, va a ser aceleración en X, o sea, es diferente de 0. Entonces vamos a ponerlo así. Aquí ya ponemos la aceleración, sería 0.1, 0.1. Después, aquí va a ser, cuando este lo pasamos sumando, sería, este va a pasar sumando 67.10 más 0.1 va a ser 67.11. ¿Sí? No sé si me explico. Nada más es, como aquí es 0.1 y luego este va a pasar para acá sumando, pues 67.10 más 0. Ah, no, va a ser 67.20. Exacto. Entonces aquí va a ser 67.20. 67.20. Al momento de sumar esto sería 67.20 más 55.31, pues esto nos va a dar simplemente 122.51. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 51. Todo esto dividido entre 0.413 va a ser 296.63. Te fijas, no cambia mucho. No cambia mucho porque, si te fijas, la aceleración es muy, pero muy pequeñita. O sea, aumentó un poquito la fuerza P, pero muy pequeño. De este lado,
pues también va a cambiar aquí, ¿no? En vez de 0.39 va a ser 0.63. Y aquí sería entonces 184.37 más 0.7 por 296.63. Va a ser 411.59. Sí, aunque este paso era opcional, pues igual está bien para tener todo. Ok. Entonces, ahora sí, ya quedó esto, ¿no? Cumpliendo con esa parte que nos mencionaba. Te digo, sí, ¿cómo se dice? Pues sí, sí, como no interpreté bien la redacción del problema. Sí, pero simplemente habría que ajustar eso. Ahora, para que tengas un poquito más claro lo que es el dinámica, o sea, vamos a meternos con las fuerzas. Te digo, normalmente esto lo ves en un curso de física, ¿no? Al inicio, en la parte de cinemática, utilizamos esta fórmula, la de aquí. Posición final igual a posición inicial, la velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sí? De aquí despejamos para obtener la aceleración. ¿Qué más? ¿Qué más? Si nos vamos hacia abajo, todo esto es cinemática. La segunda empieza dinámica. Si te fijas, aquí está la segunda ley de Newton. Debería llamarse aquí más. En sí, la segunda ley de Newton solamente es fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Si lo aplicas a un sistema es, en este caso está en forma aquí de componentes, ¿no? La sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por aceleración en X y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por aceleración en Y. Ahora, si el equilibrio está estático, pues como la aceleración es cero, entonces todo esto se vuelve cero. Ojo, en el ejercicio que tenemos aquí, el objeto sí se está acelerando, pero solo en el eje X. O sea, en el eje X, que es este. No se está acelerando en el eje Y. O sea, si no estuviera moviéndose hacia arriba, o sea, despegándose del suelo. ¿Ok? Y las fuerzas, las definiciones de fuerzas, pues normalmente aquí están las más usuales, ¿no? Que es el peso, la fuerza causada por un resorte o fuerza elástica, la fuerza de fricción, la fuerza normal y la tensión. Y estos son dos diagramas de cuerpo libre representativos de este tema, ¿no? No quiere decir que sea absoluto, pero por ejemplo, ahorita nos tocó el de un plano inclinado. Entonces, si te fijas, podríamos usar esto. Sí, la diferencia es que estas ecuaciones que están aquí funcionan siempre y cuando pues se apliquen estas cuatro fuerzas. Y en el problema que tenemos, pues se aplica una fuerza P extra. Entonces cambia por completo ahí el sistema. Y bueno, ya lo demás, pues son otros temas, ¿no? Son de coeficiente de energía, ¿no? Entonces, igual a partir de eso te puedes basar. Y ¿qué más? Pues nada más. Ese, Ahora, ajá, sí. ese formulario no me lo has pasado, ¿verdad? Pues, No, no. De hecho, no sé si te había pasado un enlace donde estaban todos para descargarlos. Si no, igual, te lo mando. Es que están alojados en la página. ok. Igual te lo mando. Te lo mando, nada más dame un momento y te lo mando. Ya en cuanto al 12.33, fíjate, vamos a ver. Porque ese también debe estar en el libro. Es que te digo que iba a buscarlas. Se me hace que no sé. No estoy muy seguro, apenas déjame buscar si el libro tiene un solucionario. Porque si el libro tiene solucionario, pues está con ganas porque ya puedes comparar ahí las respuestas. Yo imagino que sí, nada más hay que buscarlo bien. De este no aparecía, de este, del 12.9 no aparecía. A lo